Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Chon Sik Lee. Capítulo 121, Haz cesar tu ira sobre nosotros. Salmos 85, 1-13. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal. Salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Sela. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. En el texto de hoy, el autor de Salmos pide a Dios que cese su ira. ¿Qué significa esto para usted? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? Amén. El texto de hoy es un poema escrito por los descendientes de Coré y sus antecedentes datan en el periodo donde el pueblo de Israel estuvo por más de 70 años prisioneros en Babilonia y fueron puestos en libertad. Por lo que le está agradeciendo a Dios con este poema. Al mismo tiempo que están agradecidos por detener su vida de prisioneros, pero también están pidiendo que restaure al pueblo de Israel destruido. El poema consta de 3 partes. La primera parte se compone de los versículos 1 al 3 donde agradece a Dios por haberlos salvado del calvario de ser prisioneros. Pero en el versículo 2,3 explica el porqué de que el pueblo de Israel tuvo que vivir como prisioneros. 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Sela 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Estas palabras significan que la ira de Dios hizo que Israel vivieran una vida de prisioneros y como Dios reprimió el enojo fueron liberados de ser prisioneros en Babilonia. Entonces, ¿por qué Dios se enojó? Porque Dios le dio muchas oportunidades al pueblo de Dios, pero no se arrepintieron y siguieron cometiendo pecado. Por estas palabras podemos darnos cuenta de que el pecado es una acción que aleja a Dios. Entonces no podemos seguir recibiendo la gracia de Dios si seguimos en sufrimiento. También con esto podemos encontrar una enseñanza de que la causa de todas las cosas están en el Señor. A veces nosotros pensamos que cosas malas nos da Satanás y cosas buenas nos lo da Dios. Por tanto, las cosas malas que ocurrió hoy es de Satanás, pero realmente esto es cierto solo la mitad. Definitivamente Dios no nos da cosas malas, y las cosas malas vienen de Satanás. Pero lo cierto es que, si Dios no lo permite, por más que Satanás quiera hacer cosas malas no puede. Y cuando Dios permite que pasen cosas malas, existen 2 razones importantes. Primero, para encauzar por el camino correcto nuestras vidas que están llenos del pecado, Dios permite que pasen cosas malas. Cuando es así, como el pueblo de Israel estando en sufrimiento se arrepiente y regresan a Dios. Y por segundo, a veces Dios permite que nos pasen cosas malas para que demos preciosos frutos del Espíritu Santo a través de las cosas malas. Pero el texto de hoy, Israel cometió pecado por lo que Dios permitió la maldición de que fueran llevados prisioneros a Babilonia. Por tanto, cuando nos ocurren cosas malas, debemos primero revisar nuestras vidas para arrepentirnos de nuestros pecados y si no es así, a través de ese sufrimiento, Dios está permitiendo para que en nuestras vidas se den preciosos frutos del Espíritu Santo.
Por tanto, cosas malas que pasan por nuestro error también finalmente es algo que Dios está permitiendo que pase para darnos más bendición en nuestras vidas. Por lo que debemos de entender la voluntad de Dios en ello y dar gracias a Dios para que veamos el resultado de los frutos. En los versículos 4 a 7 el autor de Salmos pide por la misericordia de Dios para que restaure a Israel destruido. En esta oración podemos ver qué tipo de fe tiene el autor de Salmos. La fe del autor de Salmos es que no importa qué situación pueda encontrarse, si Dios ayuda todo tiene solución. El autor de Salmos al ver a Israel derrumbado, quemado y destruido por Babilonia, no se preocupó preguntándose humanamente, ¿cómo lo voy a restaurar? Él solo clamó a Dios con todo su corazón que restaurara las tierras del pueblo de Israel. En otras palabras, el autor tenía fe de que, si Dios daba la gracia para cambiar esa tierra desierta en una fértil para que puedan vivir personas y puedan construir una ciudad, todo era posible. Amados hermanos, nosotros también debemos tener este tipo de fe, por más destruido, más enredado esté el problema, si Dios nos ayuda se resuelve. Fe de que nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, del mismo hombre es quien oye nuestras oraciones, nuestros pedidos y es Dios quien nos ayuda para resolver todos nuestros problemas. En los versículos 8 a 13 confiesa la fe de cómo Dios va a restaurar a Israel y cómo debemos de vivir para que eso sea posible y qué es lo Dios va a obrar. En el versículo 8 dice que Dios nos da paz y que no volvamos a la locura, Kesira. Kesira significa confianza en sí mismo. En otras palabras, locura es cuando confiamos en nosotros mismos. ¿Pero por qué es una locura confiar en uno mismo? Porque ningún humano conoce el futuro, ni siquiera los próximos segundos del futuro no lo conocemos, por lo que no podemos prepararnos para ese futuro. Por esa razón, Santiago dijo que es una insensatez tratar de mercadear en otra ciudad por algunos años porque nadie conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Pero esto no quiere decir que no planifiquemos el futuro, solo que nuestro futuro está en las manos de Dios. Dios es el único que conoce, por lo que lo mejor que podemos hacer es encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Amados hermanos, la fe no es confiar en uno mismo sino confiar en Dios. Por tanto, si nos miramos en el espejo de las palabras de Dios, y tenemos nuestras opiniones, significa que nosotros estamos cerrados y Dios tiene la razón. Pero lo cierto es que cuando todas las cosas empiezan a marchar bien, nosotros vamos por nuestros caminos sin considerar el camino de Dios. Y eso es volver a la locura. En el versículo 9 dice que frutos podemos dar si vamos siempre por el camino de Dios. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. En estas palabras, gloria, significa la gracia que Dios nos da dentro de su presencia. Si nosotros confiamos en Dios, desechando nuestros pensamientos, podemos experimentar la presencia de Dios y su gracia. En los versículos 10 y 11 dice, 10 la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. 11 la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. En estas palabras, misericordia, es, hist, que significa la misericordia y gracia de Dios, y, verdad, es, emet, que significa, certero y verdadero. Y dice que la misericordia y la verdad se encontraron significando que dentro de la verdad de Dios se mostró la misericordia de Dios. Y el resultado final de la misericordia es la paz. El autor de Salmos explica el significado de esa paz en el versículo 12. 12 Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. En estas palabras, paz significa una vida de sin preocupaciones ni de materiales y libre de enfermedades. Amados hermanos, que esta paz siempre sea con ustedes en nombre del Señor Jesús. En conclusión, en el versículo 13 dice, 13 la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Estas palabras significan que los hombres que siguen la justicia de Dios, sus caminos serán caminos de bienaventuranzas donde van a dar muchos frutos. Amados hermanos, vivan aferrados en las palabras de Dios para que puedan tener una vida de bendición. ¿Usted alguna vez
¿Ha sufrido calamidades por seguir su propio camino en vez del camino de Dios? Compartamos. ¿Cómo pudo salir adelante de esas calamidades? Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.